Vamos a empezar a recordar un poquitín conceptos, ¿no? Conceptos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y hay un concepto que es el entorno VUCA, ¿no? Que son esos entornos que son volátiles, que son inciertos, que son caóticos y que son un poco ambiguos, ¿no? Y que el COVID ha puesto encima de la mesa que estos entornos VUCA han saltado por los aires. Es decir, nadie esperaba el COVID, nadie esperaba, pues, por ejemplo, una guerra como la que estamos teniendo ahora en Europa. Es decir, son cosas que a priori no preveíamos, ¿no? No teníamos encima de la mesa, ¿no? Es más, últimamente ya no solo se habla de VUCA, sino que se habla del VUCAC, ¿no? Que incluso se habla, pues, del caos, ¿no? Que está reinando en el día a día, ¿no? Lo digo porque esto es un concepto que viene, pues, de un libro que ya puso en su momento, que es Thaler, que decía: el hecho de que no haya cisnes negros, nunca haya detectado cisnes negros, no quiere decir que no pueda haberlos, ¿no? Pues esto ha demostrado a día de hoy que todo el mundo nos tenemos que adaptar a un entorno completamente cambiante, a un entorno completamente nuevo, a una ola que nos está llevando de un lado para otro, ¿no? Y la profesión de seguridad y salud no es ajena a este punto, ¿no? Es decir, ni la profesión de seguridad y salud, ni las organizaciones, ni las empresas. Seguro que muchos de vosotros pensáis en 2 años atrás y 3 años atrás y no estáis haciendo exactamente lo mismo que hacíais, ¿no? Porque ha habido un cambio brutal en todos los sentidos, ¿no? Por poner un ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo, pues, con la parte de innovación, ¿no? Es decir, aquí vemos, pues, un concierto de Backstreet Boys, no porque me guste ese grupo en concreto, pero me hace gracia esta foto, ¿no? Que veis perfectamente, pues, es una foto del año 99, donde la gente iba a los conciertos a disfrutar del concierto, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que se hacía antiguamente. A partir de ahí llegó una revolución que empezó, la revolución tecnológica, que empezó con algo tan sencillo como el móvil que tenemos en la mano. Es decir, la gente ya no solo iba a verlo, sino que iba a sacar fotos o iba a grabarlo. Y llegó un momento que ya no lo grababa solo alguna persona, lo grababa todo el mundo. Es decir, seguro que a día de hoy, si vais a un concierto, veis a todo el mundo grabando, ¿no? Y estamos ya en la siguiente fase. Ya no es que queramos grabar, ya no queremos ir a los eventos para grabarlos o tal, queremos ser parte de la noticia. Es decir, ahora la gente muchas veces lo que hace es para sacarse selfies de estoy aquí, estoy haciendo esto, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo, pues, que desde el año 99 hasta ahora, como hemos ido cambiando un poquitín toda la evolución cultural. Y esto que pasa en innovación pasa en todos los campos, ¿no? Pasa también en la materia preventiva y pasa en la ingeniería y en todos los campos de tipo social. Entonces, centrándonos un poquitín más en la parte del técnico de prevención y en la figura, hay que recordar un poquitín de dónde venimos esta figura del técnico de prevención. Muchos de los presentes, a lo mejor no os acordáis, pero esto viene de una ordenanza que había, una ordenanza maravillosa, que era la Ordenanza General de Seguridad y Higiene del Trabajo, que para los técnicos de prevención era una cosa muy bonita porque ponía todo, ¿no? Era el vademecum que teníamos, y donde se hablaba por primera vez del técnico, del vigilante de seguridad. Además, mezclaba los conceptos dentro de esa ordenanza, ¿no? En ese sentido. A raíz de ahí vino una ley, que fue la ley 95, ¿no? Que todos conocemos, que ha cumplido 25 años, pues, hace poco, ¿no? Y vino el Real Decreto de Servicios de Prevención. Y empezamos a hablar ya no de los técnicos de vigilantes de seguridad, vamos a empezar del técnico de prevención. Es la primera vez que se regula por una normativa española, en base a una directiva europea, se regula qué es un técnico de nivel básico, qué es un técnico de nivel intermedio, un técnico de nivel superior y qué competencias tiene que tener, ¿no? Competencias sobre todo técnicas, ¿eh? Y esto me va a gustar remarcarlo y lo vamos a remarcar bastante en la sesión de hoy. Técnicas, es decir, qué conocimientos, metodologías de evaluación, de todo tipo, etcétera, etcétera. Con toda la implantación de los sistemas de gestión y con toda la evolución, empezó a hablarse, sobre todo en el año 2007, ya se empezó a hablar de la figura del asesor de seguridad. Se estaba viendo que la figura del técnico de prevención, como el deber ir vigilando, que tenía que ir marcando todas las cosas, se estaba quedando obsoleta y empezaba ya a empezarse a hablarse de asesores, de facilitadores, y se empezaban a utilizar distintos cambios. Y por eso, en su momento, en el 2021, hicimos, pues, una sesión aquí internamente dentro de FOMEN con distintos profesionales del Foro de Excelencia y vimos que había que ver hacia dónde íbamos. Es decir, marcamos en su momento el 2021 como punto de inicio, ahora pongo la transparencia el 2022, porque es un momento clave con todo lo que hemos aprendido de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, yo aquí os recomiendo que empecéis a pensar, ¿no? A día de hoy, dónde estabais hace unos años y dónde estamos evolucionando como personas y como técnicos, como sociedad. Y os recomiendo también, en ese sentido, el pasador va un poco ahí, que entréis en la página de FOMEN y os descarguéis este documento, ¿no? César os lo comentaba muy bien hace un momento, ¿no? Nos reunimos, pues, una serie de profesionales, grandes expertos. Yo, como diría que mucho más, vamos en un equipo en que yo soy un experto, ¿no? Pues en este mismo lo mismo digo, ¿no? Hicimos un dossier, hicimos un grupo de trabajo y hicimos un dossier donde empezamos a mirar qué retos tenía el profesional de seguridad y salud, con lo que venía, con lo que hemos aprendido del COVID, ¿no? Y ya no solo qué retos, sino qué posibilidades de futuros, qué posibilidades de desarrollo teníamos dentro. Y empezamos a analizarlo y se plasmó en este dossier, en este documento. Es un documento muy visual y muy sencillo. Entonces, primero empezamos a analizar qué hacía el técnico de prevención a día de hoy. Es decir, qué funciones desarrollaba un técnico de prevención dentro de la mayor parte de las instalaciones, dentro de la mayor parte de las organizaciones.
Y se llegaron a una serie de conclusiones que coincidían con otro estudio que había hecho pues, uno de los máximos teóricos en ese sentido, que es David Proban, en un estudio que se llama Safety Filter, ¿no? Lo primero que detectamos es que todos los técnicos, el 90% de los técnicos, hacían evaluación de riesgo. Lógicamente es un requisito legal y está en el técnico de prevención. Después veremos que a lo mejor la evaluación de riesgos es una forma de cambiar también la organización de la cultura y no tenemos que hacerla solo nosotros, tenemos que implicar a la línea de mando, ¿no? Tenemos que hacer otro término. Otro de los puntos que veíamos también es que los técnicos hacían una gestión del riesgo, es decir, ya no solo hacían la evaluación como documento legal, sino que hacían también las actividades preventivas, la planificación, el seguimiento, etcétera, etcétera, de las mismas, ¿no? Y hacían los controles de riesgo. Otra de las acciones que detectamos que hacían casi todos los técnicos era la verificación, el deber ir vigilando. Es decir, hacían inspecciones de seguridad, hacían controles, había empresas que se hacían observaciones, no nos vamos a meter en la calidad de las mismas, y empezamos a hacer este tipo de tareas o actividades. Y también veíamos que se documentaba mucho el sistema, es decir, veíamos que gran parte del tiempo que invertía el técnico en prevención era en documentar cosas. La CAE, las inspecciones que se hacían, las justificaciones, etcétera, etcétera. Y algunos técnicos dentro del grupo decían que adicionalmente hacían asesoramiento a la alta dirección, y ojo, estamos hablando de la dirección, no a los trabajadores, es decir, los trabajadores se interponían las anteriores, y algunos incluso decían que ya se estaba empezando a hablar de cultura en muchas organizaciones, ¿no? Que precisamente el COVID lo que había hecho era empezar a cambiar ese punto de partida, ¿no? Esto lo reflejamos en este dossier, ¿no? Fue una de las varias de las conclusiones que detectamos. Y detectamos en el fondo una frase, ¿no? y que Proban lo refería muy bien, que el propósito actual de muchos de los técnicos de prevención era ayudar a la dirección en la implantación de procesos de seguridad que permitan alcanzar unos objetivos de seguridad. Es decir, es mejorar el proceso de seguridad como tal, como ente individual. Veíamos que este propósito con el COVID se había cambiado un poco, porque el COVID lo que había hecho es subir un poquitín a la palestra a los técnicos de prevención y los había posicionado dentro de las organizaciones, ¿no? Y que eso había que aprovecharlo, ¿no? Porque si no podíamos tener el riesgo de decaer y irnos hacia abajo. Entonces, seguimos analizando. Dijimos, bueno, pues eso lo tenemos. Decimos, ¿qué estamos haciendo de hoy? Pues estamos haciendo algo que a lo mejor no tendríamos que seguir haciendo. Estamos intentando cambiar los comportamientos de las personas, estamos intentando cambiar lo que vemos. Es decir, si alguien hace algo mal, le decimos, no hagas esto, ¿no? Como hacemos con un niño pequeño. Y empezamos dentro del grupo y decimos, bueno, pues a lo mejor tenemos que irnos más hacia trabajar con la cultura, trabajar con las creencias de la persona, ¿no? Es decir, tenemos que dar habilidades a los técnicos de prevención y a cualquier persona que quiera empezar a liderar en seguridad y salud para que poco a poco vaya a ver cómo cambiar las creencias, no solo el comportamiento de lo que... Esto no es fácil, lógicamente, ¿eh? Esto lleva un trabajo y un desarrollo asociado. Empezamos a ver también que había que ver dónde estaban las organizaciones, ¿no? Hay una escalera, que es la escala de Parker o la escala de cultura preventiva, que nos indica perfectamente o nos permite posicionar claramente dónde está una organización. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a ver dentro de una organización si mi organización está a nivel patológico, ¿no? Es decir, no cumplo porque no me da la gana, o está en un nivel calculador, que es el peldaño 3, es decir, cumplo porque hay una norma que me lo manda, o está en un nivel generativo, es decir, todo el mundo mira por los demás. Es decir, aquí siempre se ha trabajado así. Y ya no solo la organización, sino las distintas áreas o las distintas personas que están dentro de la organización. Es decir, había que empezar a cambiar un poco el mindset, ¿no? El foco en ese sentido. También detectamos muchas fortalezas que tenía la profesión, ¿no? Fortalezas que había que poner encima de la mesa y que había que aprovecharlas, ponerlas en valor. La primera que detectamos, que estábamos empezando a posicionarnos dentro de las organizaciones. Estábamos viendo que derivado de esta crisis, muchas organizaciones, el área de prevención muchas veces dependía de producción, aguas abajo, dependía de recursos humanos, estaba a 3 o 4 niveles a nivel jerárquico, sobre todo en grandes compañías, pero estamos viendo que ahora se estaba empezando a posicionar, ¿no? Y que se estaba cada vez acercando más a la alta dirección. Y eso había que aprovecharlo. Es decir, había que aprovechar esa cercanía que habíamos conseguido con la dirección. Había muchos mandos que detectábamos que nunca habían hablado con sus directores y decíamos, esto hay que cambiarlo. Hay que empezar a hacer que el técnico de prevención o el responsable de prevención pueda llamar a la puerta del director o de toda la compañía sin ningún tipo de problema. Y era el momento justo para empezar a afianzarlo. También estábamos empezando a detectar que éramos un área muy transversal dentro de las organizaciones. Es decir, el área de prevención normalmente está en casi todos los sitios, en casi todos los procesos, sin darnos cuenta de ellos. Es decir, teníamos un gran conocimiento de la organización y una gran cercanía a las personas que había en la misma. Y también detectamos que éramos una de las pocas áreas dentro de la organización que tenía una alta adaptabilidad y una alta resiliencia. Es decir, el COVID puso encima de la mesa precisamente esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de dar un paso adelante, que muchas veces las organizaciones no se habían dado cuenta, ¿no? Y esto teníamos que aprovecharlo, porque lo que os decía, si no, es como un bizcocho que poco a poco va bajando, ¿no? Se va reduciendo. Y por último, también detectamos que éramos áreas, las áreas de prevención, con una alta capacidad de análisis, ¿no? Derivado de toda esta evaluación de riesgos, mejora de procesos, investigación de accidentes, teníamos mucha capacidad de visión transversal que otras áreas no tenían. Y esto había que ponerlo encima de la mesa.
Derivado de eso, también analizamos los principales problemas que tenía la seguridad y salud a día de hoy, ¿no? Y también pues, tomamos pues, ese estudio que decíamos de Proban y más o menos analizamos, ¿no? Entonces, establecimos, pues detectamos 5 principales problemas, 5 principales oportunidades de mejora dentro del área, ¿no? O dentro de lo que sería la figura del técnico de prevención. Y oportunidades que teníamos que tomar, que teníamos que coger con la mano, porque si no teníamos a perder el enfoque. La primera, la que os acabo de decir al momento, había que cambiar el foco completamente. Teníamos que pasar de un foco normativo a un enfoque de cultura. Es decir, tenemos que conseguir que la organización viera que la seguridad y salud aporta valor dentro de la organización. Y esto era clave. Porque si seguíamos en ese perfil de normativo, ese perfil de cumplimiento, lo que vamos a hacer es perder completamente la representatividad dentro de la organización. Para esto tendríamos que hacer una serie de acciones, ¿no? Y por eso viene pues, un poquitín las siguientes ponencias, ¿no? Tenemos que dar una serie de habilidades a los técnicos. También tenemos que empezar a utilizar indicadores de seguridad que aportaran valor a las compañías. Detectamos que en el 80% de las organizaciones se utilizaban o bien indicadores reactivos, es decir, solo miraban índices de frecuencia, índices de gravedad, índices de incidencia o accidentes, o se utilizaban indicadores proactivos de mala forma. ¿Qué significa de mala forma? Pues yo voy a mirar el número de inspecciones que he hecho y simplemente miro el número cuantitativo. No miro la calidad. Miro el número de observaciones que he hecho y miro quién cumple o no cumple. Pero no miro qué se ha hecho con esa observación o con ese diálogo. Entonces había que darle una vuelta a esos cuadros de mando y hacer que esos cuadros de mando llegaran a alta dirección y que establecerse muy bien en cascada cómo llegaban a los distintos niveles de la organización. Porque si no, no mejoraba, no se conseguía ese avance. También detectamos otro de los problemas que había, es que había un gran déficit a nivel de comunicación. Comunicación que muchas veces era a nivel organizacional, la organización influía con todos los canales que tenía, pero muchas veces era déficit de comunicación personal de los técnicos de prevención. Es decir, detectamos en todos los casos que los técnicos de prevención tenían alto conocimiento técnico, tenían alto conocimiento teórico, pero les costaba llegar a veces a hablar con ciertas personas en su mismo lenguaje, sobre todo con la alta dirección. Entonces vimos que esto era uno de los puntos clave que había que mejorar, la comunicación, tanto interpersonal como a nivel de empresa, de ver qué queremos conseguir con las comunicaciones que realizamos. ¿Bien? Y otro de los puntos que vimos es que la seguridad en el trabajo tenía que ser mediante un proceso gestionado, no solo un proceso que se lleve desde el área de prevención, ¿no? Tiene que ser un proceso que se integre dentro de la línea de mando. ¿Por qué? Porque si no veíamos que la seguridad solo quedaba en un área y siempre que pasaba algo, oye, ¿qué ocurrió en el área? Tenemos que integrar esa seguridad en el entorno. Bien. Con esto también veíamos que para eso había que empezar a quitar tareas que tenían muy bajo valor añadido. Vimos que en muchas de las organizaciones el 40 o el 50% del tiempo que se dedicaba era a tema de papeleo, a tema reglamentario, a tema de seguimiento de documentación. Entonces ahí veíamos que la digitalización era una oportunidad de mejora clara para empezar a dejar de hacer este tipo de tareas, ¿no? Que no aportaban valor a la profesión del técnico. David Proman, que ya os digo que es uno de los más teóricos, lo resumía muy bien. Es decir, a día de hoy la seguridad está centrada en lo teórico, ¿no? Está centrado en lo que sería en un enfoque de gestión en lo incorrecto y tenemos que empezar a centrarnos más en cómo se realiza el trabajo y cómo podemos mejorar el trabajo, pero no solo a nivel de seguridad. Es decir, cómo empezando por la seguridad podemos hacer que la organización mejore esos procesos, ¿no? Es cambiar el mindset completamente. Vale. Esto queda muy bonito y decimos, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Porque hemos visto las ventajas que tenemos como profesión, hemos visto las oportunidades de mejora, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y empezamos a medir modelos, a analizar modelos. Y dijimos, bueno, pues uno de los modelos que hay es el modelo de resiliencia de las organizaciones, ¿no? Y ese modelo de resiliencia nos dice, bueno, pues tú si quieres mejorar una organización tienes que trabajar con 3 ejes, ¿no? Tienes que trabajar por un lado la cultura y los comportamientos, tienes que trabajar por el otro lado con la estrategia y el liderazgo y tienes que trabajar por otro lado con la preparación en gestión del riesgo, ¿no? Y fue uno de los ejes sobre los que trabajamos. Otro de los modelos con los que trabajamos también fue con el modelo de seguridad psicológica, ¿no? Que está muy en boga a día de hoy. Es decir, y este es el modelo de Edmondson, ¿no? La seguridad psicológica que implica, dice, tenemos que conseguir que dentro de las organizaciones no haya miedo a decir las cosas, ¿eh? Es decir, tenemos que crear entornos de confianza, que tenemos que generar entornos donde, empezando por prevención, tenemos que ser los primeros que tenemos que dar ese paso, en algunos casos adelante y en otros casos atrás, ¿no? Saber fluir. Tenemos que generar entornos donde la gente nos puede decir, ha ocurrido algo dentro de la organización y no pasa nada, ¿no? Todos tenemos errores en ese sentido, ¿no? Y está muy relacionado con el joven. Y tenemos que buscar ese equilibrio con esa seguridad psicológica entre 2 perspectivas muy diferenciadas, ¿no? Entre una visión vertical, progresista o defensiva, es decir, yo voy a intentar avanzar, voy a intentar mejorar, o una visión más defensiva. Y entre 2 visiones más a nivel de estabilidad, ¿no? Es decir, soy consistente y me mantengo, o soy flexible y me adapto en función de eso. Porque en función de estos ejes, si yo soy consistente y defensivo, estaré haciendo pues, una prevención que sea de control preventivo pura y dura, que es la que llevamos haciendo en la prevención toda la vida. Es decir, yo solo vigilo y verifico el cumplimiento.
Si yo soy progresista y consistente, me estaré yendo pues, ya a otro tipo de visión, que es más de optimización del rendimiento. Ya busco mejorar los procesos. Si yo me voy a una visión defensiva y flexible, estoy haciendo una acción consciente, es decir, ya busco mejorar poco a poco. Y si yo ya me voy a una visión progresiva y flexible, pura y dura, ya lo que estoy haciendo es una innovación adaptativa y estoy haciendo que la empresa crezca desde la seguridad, pero que vaya creciendo poco a poco. Claro, esto es muy bonito, ponerlo en la transparencia, pero en el fondo lo que tenemos aquí son unas tensiones que muchas veces la organización fluye hacia un lado o hacia el otro en función de lo que ocurre dentro de la organización. No os voy a preguntar a los asistentes aquí presenciales o a los virtuales si habéis tenido un mortal en la organización, un accidente grave, y ya sabéis lo que pasa en esos momentos. Todas las alarmas saltan, ¿no? Y esta adaptación es muy difícil llevarla a cabo. ¿Bien? Entonces, teníamos claro que todo lo que hagamos a día de hoy como profesión va a afectar a lo que ocurre el día de mañana. Entonces era el momento clave, era un momento crítico y teníamos que tener una proyección de futuro. Y había que pensar muy bien hacia dónde habría que ir, es decir, hacia dónde queríamos todos como profesión, dónde queríamos ir. Y por eso decíamos, bueno, pues tenemos que ver cómo analizar el trabajo, tenemos que ver cómo dotar de habilidades a los técnicos de prevención para que analicen el trabajo real cómo se está haciendo, no cómo aparece en un procedimiento, sino lo que ocurre en el día a día y qué cosas salen bien frente a las que salen mal. Es decir, oye, tú todos estos días has hecho cosas bien, dime qué cosas has hecho bien para que no ocurran accidentes, para que no ocurran algún tipo de evento. Dime también qué tipo de presión de trabajo tienes dentro de la organización. Presión de tiempos, presión de turnos, presión de la dirección, presión de comunicación. Dime qué ocurre para que yo pueda ayudarte con ese entorno de confianza. Tenemos también que ver hasta qué punto hay conflictos dentro de la organización, ¿no? Y ponerlos encima de la mesa. Muchas veces escapamos del conflicto. El conflicto va innato al ser humano, ¿no? Y como va innato al ser humano, tenemos que buscar cómo sacarlo a la palestra y cómo mejorar ese conflicto y trabajar desde el mismo, ¿no? Y no ocultarlo. Si estamos creando una organización donde ocultamos el conflicto, no estamos desarrollando mejoras. Y, por supuesto, mejorar la comunicación, ¿no? Como decíamos hace un momento, ¿eh? La comunicación es clave en ese sentido. Y, por último, tenemos que empezar a conseguir que la gente identifique de forma clara los riesgos de forma proactiva. No podemos quedarnos en que prevención va a hacer la evaluación periódicamente, sino que tenemos que involucrar a las personas. Ahí también vimos que ya había un top de habilidades que detectamos que se podían mejorar, ¿no? Y esto pues viene del Foro Económico Mundial, ¿no? Es decir, el Foro Económico Mundial sacó un informe en 2021 donde dijo, oye, mira, estos son los top 10 de habilidades que tenemos que mejorar dentro de los técnicos y profesionales, ¿no? Y nosotros tomamos parte de esas habilidades, ¿no? Tienen que tener pensamiento analítico, tienen que agilidad, tienen que tener capacidad de resiliencia, tienen que tener liderazgo, tienen que tener creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo metimos en una coctelera mágica y lo veremos después y hicimos pues, una aplicación para el análisis de competencias. Pero dijimos, mientras no tengamos este análisis de competencias, tendremos que ver cómo mejoramos. Hicimos un itinerario. ¿No? Este itinerario que hicimos así. Dijimos, tenemos que conseguir borrar esa barrera que teníamos originalmente, tenemos que aprender del pasado, pero no queremos volver a ese técnico y vigilante de seguridad que teníamos en el 71 y tenemos que empezar a convertirnos ya en facilitadores del cambio y roles decisores dentro de la organización. Es decir, tenemos que conseguir primero que los técnicos de prevención demos un paso atrás. ¿Por qué tenemos que dar un paso atrás? Porque somos muy proactivos por naturaleza. Algo está mal, lo solucionamos. Hay que dar una formación, la damos. Hay que mirarse una normativa nueva, la miramos. Tenemos que empezar poco a poco a conseguir dar un paso atrás y para ese paso atrás tenemos que hacer que poco a poco la gente de la organización vaya dando ese paso adelante. Oye, vamos a investigar juntos el accidente. ¿Investigas a partir de ahora tú el accidente y me dices las conclusiones? Y empezar a hacer preguntas que nos hagan aportar a la organización. Preguntas poderosas, y aquí ya no me meto porque seguro que Mónica os habla un poquitín más en ese sentido, ¿no? Tenemos que empezar a dialogar, tenemos que dar habilidades de comunicación, habilidades de aprendizaje, habilidades de detección que no nos enseñan en ningún sitio. Es decir, todos salimos con muchos conocimientos técnicos y los vamos aprendiendo, pero nadie nos enseña a comunicarnos dentro de las carreras que hemos tenido en la profesión, nadie nos enseña a tomar ciertas decisiones, nadie nos enseña a hacer reuniones, a hacer planes estratégicos. Hay que tratar de estabilidad a las personas. Hay que buscar un equilibrio perfecto entre este cuadrante que os ponía antes, que es el control, el trabajo, las relaciones y el conocimiento, y ver hacia dónde queremos, ¿no? En función de mirar a la organización o a nivel individual o mirar a las relaciones y a las técnicas, ¿no? En función de eso tendremos que diseñar una serie de habilidades o trabajar una serie de conceptos, una serie de entornos. Se podrá hacer con este modelo, se podrá hacer con el modelo, este es el modelo City Futures, donde se trabaja pues, desde el cumplimiento hasta la gestión, el liderazgo y la resiliencia en distintos niveles, o se podrá hacer con un modelo que es un pentágono de competencias donde yo digo, yo tengo una serie de competencias que quiero trabajar y dentro de esas competencias elijo qué herramientas quiero desarrollar dentro de mi organización y midiendo perfectamente de dónde vengo y a dónde voy, qué quiero conseguir y analizando perfectamente cómo lo voy a hacer, ¿no?
Lo que está claro es que si no conseguimos convertirnos en estos facilitadores del cambio, en estas personas que tienen estas competencias, estas habilidades, no lograremos aportar valor a la compañía y nos verán siempre en ese nicho de el que hace el cumplimiento legal, el que hace el cumplimiento de la verificación, ¿no? ¿Esto qué nos aportará? Nos aportará beneficios, que es lo que nos interesa. Primero, beneficios personales. Conseguiremos que los técnicos salgan como se desarrollen y crezcan, como si fuera una mariposa que se va desarrollando poco a poco, que empiecen a hacer cosas que ni siquiera ellos mismos se den cuenta que pueden hacer, ¿no? Y conseguiremos también que la organización vaya evolucionando y vaya involucrándose. En el fondo conseguiremos que la gente vaya interiorizando la seguridad y salud como si fuera algo de ellos, ¿no? Y tiene que ser de ellos. Y que simplemente llamen a la persona de prevención cuando tienen una duda, pero que no estén continuamente llamando a esa persona de prevención, ¿no? Este es el marco que marcamos. Derivado de este marco, analizaremos después cómo hicimos esta aplicación para el análisis de competencias, ¿no? Pero bueno, esto es un poquitín para que tengáis un poco de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?